Hola, hoy vamos a ver entonces cómo resolver un problema con tres cuerpos atados y una polea, pero aplicando solamente los conceptos vistos en trabajo y energía. No vamos a utilizar dinámica. El problema dice lo siguiente. Las masas de la figura se encuentran unidas por sogas inextensibles y de masa despreciable. La polea también es de masa despreciable. A la masa M mayúscula se le aplica una fuerza de 100 newton, como indica la figura, que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Si el sistema parte del reposo y considerando que las superficies son completamente lisas, nos da los datos para las masas y nos pide calcular la velocidad luego de recorrer 10 metros hacia la derecha, el valor de las tensiones y si la masa m que se encuentra sobre el plano inclinado tiene una velocidad inicial hacia arriba paralela al plano de 20 metros por segundo, calcular cuál será el desplazamiento de las masas que están sobre el suelo hasta que el sistema se detenga. Tenemos entonces el esquema de nuestro problema y esa es la fuerza que nos están diciendo que está aplicada, pero en este caso está aplicada haciendo presión o haciendo fuerza hacia abajo. Primero tenemos que hacer, como venimos trabajando siempre, un diagrama de cuerpo aislado. Entonces podemos ver a la izquierda la masa que se encuentra sobre el plano inclinado, la cual está afectada por la normal, que es la fuerza que el plano ejerce sobre esta masa, la tensión 1, que es la fuerza que la soga ejerce sobre esta masa, y su propio peso. Como se puede ver, hemos aclarado el sistema de referencias en los tres casos. Y hemos elegido un sistema de referencias de forma tal que la aceleración resulte positiva. Si bien no vamos a trabajar con dinámica, en el caso de estar haciéndolo, este sistema de referencias sería uno muy recomendable. En el caso de estar trabajando solo con trabajo y energía, incluso hay situaciones en las cuales podemos no colocar el sistema de referencias. Bien, para la masa del medio, la masa M minúscula, vemos que está afectada por su normal, su peso, la tensión 1 hacia atrás y la tensión 2 hacia adelante. Esto es importante, indicar que estas tensiones son diferentes debido a que estamos hablando de sogas diferentes. Entonces, esa es una idea que tenemos que tener siempre en cuenta. Cuando tenemos sogas distintas, las tensiones podrán eventualmente ser iguales, pero a priori hay que indicarlas como diferentes. En el caso de la masa M mayúscula, vemos que aparece la fuerza F de 100 newton, la normal con el piso, su propio peso y la tensión 2' hacia atrás. Vamos a directamente plantear el teorema del trabajo y energía. Como dijimos al principio, no vamos a utilizar los conceptos de cinemática y dinámica. Recordemos que el primer punto nos pedía que averigüemos con qué velocidad va a moverse el sistema una vez que se haya desplazado 10 metros. Podríamos calcular esto utilizando dinámica y cinemática, como hemos hecho en situaciones anteriores, pero en este caso queremos ver si se puede resolver este problema sin la necesidad de atravesar de los cálculos o sin necesidad de requerir de los planteos de cinemática y dinámica. Para ello planteamos el teorema del trabajo y energía, en donde, como sabemos, la variación de energía cinética entre un punto A y un punto B es igual al trabajo resultante, es decir, el trabajo de todas las fuerzas que están aplicadas sobre una masa. Recordamos que la energía cinética varía, en este caso, punto a punto. Y esta es igual, por ejemplo, la energía cinética en el punto a un medio multiplicada por la masa por la velocidad en ese punto A elevada al cuadrado. Debajo hemos escrito la expresión para el trabajo de una fuerza, recordando que hay dos formas de calcularla. El módulo de la fuerza multiplicado por el módulo del desplazamiento por el coseno de θ, siendo θ el ángulo formado entre el vector desplazamiento y la dirección de la fuerza. O también podemos resolverlo trabajando con las componentes. La componente en x de la fuerza multiplicado por el desplazamiento en x más la componente en y de la fuerza por el desplazamiento en y. Recuerden que cuando hablamos de desplazamiento, hablamos del desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza.
Generalmente para nosotros se va a tratar simplemente del desplazamiento de las masas que están en juego en nuestro problema. Lo primero que tenemos que hacer para poder plantear correctamente el teorema del trabajo y energía es tener muy en claro e indicar muy en claro quiénes son nuestros puntos iniciales y finales. Si pensamos anteriormente, mencionamos a la variación de energía cinética entre dos puntos A y B. Por eso vamos ahora a especificar quién es el punto A y quién es el punto B. Por ello podemos marcar el punto A, el punto B, indicar que para la posición A corresponden 0 metros y para la posición B corresponden justamente 10 metros, que es el desplazamiento que el problema nos planteaba, queríamos conocer, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad del sistema una vez que nos hemos desplazado 10 metros? Repasamos entonces quién es el ángulo θ. El ángulo θ, para el cálculo de trabajo, es el ángulo comprendido entre el vector desplazamiento y la dirección de cada una de las fuerzas. Para ello, además de nuestro diagrama de cuerpo aislado, es conveniente que expresemos claramente quién es nuestro vector desplazamiento. En este caso, el vector desplazamiento es paralelo al plano, por ejemplo para la masa M mayúscula, y es hacia la derecha porque es hacia donde se está moviendo nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, entre la fuerza F y el desplazamiento D, podemos utilizar 45 grados, 315 grados, menos 45 grados. Cualquiera de esos valores nos va a dar exactamente lo mismo. Lo que sí resulta conveniente es medir los ángulos con un mismo sentido para todas las situaciones. Es decir, tomar siempre el mismo cero para medir cualquiera de los ángulos. Entonces, como podemos ver, tenemos escrito que entre la fuerza F y el desplazamiento, 45 grados. Entre la normal 3 y el desplazamiento, 90 grados. Entre la tensión 2 y el desplazamiento, 180 grados. Y entre el peso y el desplazamiento, podemos usar 270 o 90, que va a dar exactamente lo mismo. Tenemos que escribir entonces el trabajo para cada fuerza que actúa sobre cada masa. En el caso de la masa M mayúscula, por ejemplo, vemos que está afectada por la fuerza F. Y para obtener el trabajo que realiza esta fuerza F, nos va a quedar módulo de F por módulo de D por el coseno del ángulo θ, que como dijimos es el ángulo comprendido entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Este ángulo vale 45 grados. El módulo de F es dato, vale 100 newton, y el desplazamiento que queremos calcular es dato también y son 10 metros. Esto nos va a dar 707 joules, que recordamos es la unidad de medida de la energía. El trabajo de la normal va a dar igual a 0, el trabajo del peso también da igual a 0, y esto se debe a que las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento. Y es un detalle muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta. El hecho de saber que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, su trabajo vale 0. Esto quiere decir que no aporta energía ni tampoco quita energía del sistema o de la masa que estamos analizando nosotros, en este caso la masa M mayúscula. El trabajo de la tensión 2, como podemos ver, nos da de forma negativa, debido a que el coseno de 180 grados vale menos 1. ¿Cómo podemos saber si esto tiene sentido o no? Bueno, podemos decir que cuando una fuerza se mueve en un sentido que aporta energía a mi sistema, o que si se quiere pensar de la siguiente forma, acompaña el movimiento del sistema, podemos notar que esos trabajos o los trabajos de esas fuerzas van a ser positivos. En cambio, cuando están dificultando, en este caso el movimiento de mi masa, debido a que la tensión 2 es hacia atrás, esa fuerza está quitando energía de mi sistema. Por lo tanto, su trabajo tiene que ser negativo. Esto es algo que podemos tener en cuenta para darnos cuenta si estamos haciendo un planteo correcto o no de la situación. Mirar el signo
que nos está dando el trabajo, en este caso, de cada una de las fuerzas. Recordemos que T2, T1, que quedan como incógnitas, son módulos, ¿sí? Es decir, que solo nos interesa su valor. Para la masa M minúscula que está sobre la mesa, sabemos que está afectada por la tensión 2 hacia la derecha, lo cual nos da un ángulo de 0 grados entre la tensión 2 y el desplazamiento. Con su normal y con el peso pasa lo mismo que con la masa M mayúscula, el trabajo vale 0. Y la tensión 1 está haciendo, al igual que hacía la tensión 2 para la masa M mayúscula, un trabajo negativo, ya que la tensión 1 es hacia atrás. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la masa que se encuentra sobre el plano inclinado? En el caso de la normal 1 es fácil ver que el ángulo que forma vale 90 grados. En el caso de la tensión vemos que el ángulo que forma con el desplazamiento es de 0 grados. Pero, ¿qué pasa con el trabajo del peso de la masa M minúscula? Ya claramente no forma 90 grados con el desplazamiento, sino que en este caso su ángulo vale 60 grados. Porque si tenemos en cuenta que el ángulo del plano inclinado vale 30, en este caso, recordando por ejemplo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, si trazáramos un triángulo considerando el desplazamiento, el peso y una línea horizontal, veríamos justamente que nos queda formado un triángulo cuyo ángulo de la base vale 30 grados, por lo tanto, como el otro vale 90, tiene que resultar ser de 60 grados el ángulo conformado entre el peso y el desplazamiento. Escribimos entonces ahora el teorema de trabajo y energía para cada masa utilizando los datos de trabajo que ya calculamos anteriormente. En el caso de la masa M mayúscula, resulta ser un medio de M por la velocidad en B, es decir, la velocidad final al cuadrado, menos un medio de M por la velocidad en A, es decir, la velocidad inicial al cuadrado. Y esto es igual al trabajo de todas las fuerzas que están actuando sobre esta masa. Recordamos que el problema partía del reposo, por lo tanto la velocidad inicial, la velocidad en el punto A, tiene que valer 0. Reemplazamos el valor de la masa M mayúscula, que vale 2 kilos, y reemplazamos los valores obtenidos para los trabajos y llegamos a la expresión que vemos allí. Dice B sub B, o velocidad final al cuadrado, que es la velocidad que queremos averiguar, es igual a los 707 joules del trabajo de F menos 10 veces la tensión 2. Aplicamos esta misma expresión, aplicamos este teorema a las otras dos masas y podemos ver que para la masa del medio, reemplazando el valor de la masa que vale 1 kilo, resulta ser 1 medio por la velocidad final al cuadrado, y esto es igual a 10 veces la tensión 2 menos 10 veces la tensión 1. Y para la masa que se encuentra sobre el plano inclinado, nos queda 1 medio por la velocidad final al cuadrado, y esto es igual a 10 veces la tensión 1 más 50 joules. A priori pareciera que este sistema de ecuaciones es tremendamente complejo, debido a que tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer para resolverlo con relativa rapidez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el sistema de ecuaciones y vamos a aplicar el método de resolución conocido como sumas o restas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar miembro a miembro las 3 ecuaciones. Como vemos, escribimos arriba del todo la ecuación para la masa M mayúscula, luego la de la masa M minúscula que se encuentra sobre el plano horizontal y finalmente la masa M minúscula que se encuentra sobre el plano inclinado. Vamos a sumar todo lo que tenemos del miembro izquierdo. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Nos va a quedar la velocidad v sub b al cuadrado de la primera expresión más 1 medio por la velocidad v sub b al cuadrado, que es lo que tenemos en la segunda expresión, más 1 medio por la velocidad v sub b al cuadrado nuevamente, que es lo que tenemos en la tercera expresión. El igual lo colocamos en la misma posición que le correspondería estar para las expresiones que tenemos arriba.
y hacemos el mismo trabajo. Nos quedan los 707 joules menos 10T2 de la primera de las expresiones, pero del miembro derecho. Sumamos lo que tenemos también del miembro derecho, que es 10T2 menos 10T1. Corresponde con la segunda de las ecuaciones. Y luego sumamos la última, 10T1 más 50. Así que de esta forma nos queda, repetimos, sumado todo lo que tenemos del miembro izquierdo y sumado entre sí todo lo que tenemos del miembro derecho. Esto nos da la ventaja de poder ver que hay varias expresiones que se van a anular. Por ejemplo, menos 10T2 con 10T2 se cancelan entre sí. Y menos 10T1 más 10T1 también se cancelan entre sí. Por ello, operándolo, vemos que nos queda la expresión del lado izquierdo 2b sub b cuadrado, y esto es igual a 757. La velocidad b sub b al cuadrado, pasamos el 2 dividiendo, y luego pasamos ese cuadrado como raíz para obtener el resultado que nos pedían al principio, en donde la velocidad b sub b es igual a 19,45 metros. Quizás este método de resolución no les resulte práctico, pueden aplicarse los otros métodos de resolución, que son tanto igualación como sustitución. Sin embargo, practicar esta forma de resolver los problemas resulta útil porque uno adquiere una herramienta más a la hora de resolver cualquier sistema de ecuaciones, y en los casos como el que se presenta acá, resulta ser muy útil resolverlo de esta manera, ya que en general uno se evita equivocaciones a la hora de hacer este cálculo matemático. También podríamos haber obtenido la velocidad, como dijimos al principio, aplicando cinemática y dinámica. Les recomiendo que lo intenten, pero van a ver que el trabajo es bastante más laborioso al tratar de resolverlo por ese camino. El segundo de los puntos, el punto B, nos pedía que calculemos las tensiones. Bueno, para calcular la tensión basta con colocar la velocidad que hemos obtenido en cualquiera de las expresiones. Por ejemplo, si utilizamos la expresión para la masa M mayúscula, recordamos que esta era B sub B cuadrado igual a 707 joules menos 10T2. Entonces reemplazamos la velocidad B sub B por los 19,45 que vale, lo elevamos al cuadrado, pasamos el 707 restando y al dividir por menos 10 finalmente llegamos a que la tensión 2 vale 32,86 newton. Para obtener el valor de sub 1 podemos utilizar, por ejemplo, la masa que se encuentra sobre el plano inclinado, en la cual aparece la incógnita T sub 1. Y haciendo el mismo análisis, reemplazando el valor de la velocidad por 19,45, en este caso pasamos los 50 joules sumando, y llegamos entonces a que la fuerza en definitiva vale 24 newton. Una pregunta que puede ser interesante es responder que si hubiesen sido negativos estos valores, o podrían haber sido negativos estos valores de fuerzas. Si pensamos, cuando nosotros trabajamos con la expresión que escribimos arriba, estamos trabajando con los módulos de las fuerzas y los módulos de los desplazamientos. El signo de si el trabajo es positivo o negativo lo va a dar el ángulo, ¿sí? Recuerden que la expresión es módulo de la fuerza multiplicado por módulo del desplazamiento multiplicado por coseno del ángulo comprendido entre ambos. Ese ángulo es el que va a definir si el signo del trabajo es positivo o es negativo. Por lo tanto, si cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicios obtenemos que al final las fuerzas nos quedaron negativas, sospechemos que hemos cometido algún error y deberíamos revisarlo. ¿Qué pasa entonces ahora cuando la velocidad inicial es distinta de cero? Recordamos que el último punto nos planteaba que averigüemos un desplazamiento cuando la velocidad inicial es distinta de cero. Fundamental es que tengamos en cuenta que al cambiar este valor de velocidad, los valores de las fuerzas no cambian. No cambian en módulo, no cambian en dirección y no cambian en sentido. Simplemente no se modifican. Al igual que hemos hecho en el primer caso, vamos a plantear y necesitamos tener muy claro en nuestro esquema
¿quiénes son los puntos iniciales y finales? Nuestra posición inicial A con 0 metros y nuestra posición final B. Como no conocemos cuánto nos vamos a desplazar, lo vamos a llamar DF o distancia final. Nuevamente, tenemos que tener en cuenta quién es θ, quién es este ángulo. Recordamos que es el ángulo comprendido entre el vector desplazamiento y la dirección de cada fuerza. Para no equivocarnos, conviene dibujar entonces el vector desplazamiento. Podemos ver que entre la fuerza y esta distancia final, o vector distancia final, como hemos llamado, tenemos ahora 225 grados o 135 grados. Podemos usar cualquiera de los dos valores, recordemos que nos va a dar lo mismo. En el caso de la normal o el peso, vemos que tenemos 90 o 270 grados. Y en el caso de la tensión T2, 0 grados es lo que forma con el desplazamiento. Nuevamente escribimos el trabajo para cada fuerza. Podemos ver que en este caso, para la fuerza F, en el caso de la masa M mayúscula, como el ángulo ahora son 135 grados, ya no son más 45, el valor del trabajo es negativo. ¿Por qué? Bueno, porque mientras la masa se desplaza hacia la izquierda o se va a desplazar hacia la izquierda, debido a que la velocidad inicial es hacia ese lado, es con ese sentido, el trabajo o la energía va a ser negativa, ¿sí? Va a ser energía disipada por la fuerza F. Las normales y los pesos, al igual que el caso anterior, no van a aportar energía o quitar energía debido a que forman 90 grados o forman ángulos rectos con la dirección del desplazamiento. Y en este caso ahora la tensión 2 podemos ver que hace un trabajo positivo, siendo este trabajo igual a T2 por diferencial F. Aplicamos lo mismo para la masa M que está sobre la mesa y podemos ver entonces cuáles son los resultados. A diferencia del caso anterior, ahora la T2 hace un trabajo negativo y la T1 hace un trabajo positivo. Volvemos a analizar qué es lo que pasa sobre el plano inclinado. Dibujamos ahora el desplazamiento que es hacia arriba y podemos ver que con la dirección de la fuerza T1, el ángulo formado es de 180 grados, ya no es de 0 grados como era antes, y esto nos da un trabajo negativo. Y para el caso de la fuerza peso, el ángulo formado ahora es de 120 grados, lo cual nos da también un trabajo negativo. Recordamos que da negativo justamente porque podemos pensar que estas fuerzas están quitando energía al sistema, están dificultando que el sistema se mueva. Nuevamente, al igual que lo hicimos con el punto A, vamos a escribir el teorema de trabajo de energía para cada una de las masas. Para la masa M mayúscula nos va a quedar solamente la velocidad inicial debido a que la final va a ser 0, ya que el problema nos pregunta cuánto vale la distancia o el desplazamiento final cuando el sistema se detiene. Por lo tanto, como la velocidad final es igual a 0 y la inicial vale 20 metros por segundo, resulta ser menos un medio de la masa, velocidad en a al cuadrado, igual al trabajo de cada una de las fuerzas. Reemplazando los valores nos queda que para la masa M mayúscula, menos 400 vale menos 70,7 por la distancia, más T2 por la distancia. Para la masa M minúscula que está sobre el plano horizontal, nos queda menos 200 igual a menos T2 por el desplazamiento más T1 por el desplazamiento. Y para la masa que está sobre el plano inclinado, nos queda menos 200 igual a menos T1 por el desplazamiento menos 5 por el desplazamiento. Nuevamente vamos a aplicar el método de resolución de reducción por sumas o restas. Si sumamos todo lo que tenemos del miembro izquierdo, menos 400, menos 200, menos 200, nos da menos 800. Sumamos todo lo que tenemos del miembro derecho y podemos ver que el T2 por la distancia final menos el T2 por la distancia final se nos van a simplificar entre sí, se nos van a anular. El T1 por la distancia final con el T1
por la distancia final de la última expresión también se nos van a anular y podemos trabajar con lo que nos queda. Nos va a quedar menos 800 igual a menos 75,7 multiplicado por la distancia final. Entonces, despejando podemos obtener que el desplazamiento máximo que va a tener el sistema cuando la velocidad inicial sea igual a 20 metros sobre segundos, una velocidad inicial como dijimos antes hacia arriba, el sistema se va a desplazar 10,56 metros.